entonces damos la bienvenida a cada uno de ustedes, a, a la maestra hermana Mariel, a Aarón, a, a Bismarck, a Micaela Ojeda. Entonces agradecemos a cada uno de ustedes por conectarse y pues a los que van a estar ingresando también poco a poco. Entonces creo que ya está como... vamos a encender esta cosa. Bueno, a ver. Bien. Entonces creo que ya está terminado creo, el tiempo en el cual va a terminar creo institutos o creo que bueno, de la clase que estamos tomando este tiempo. Entonces hay que aprovechar todo lo que estamos aprendiendo en estas clases. Y bueno, más que todo agradecerles porque están aquí conectados y también están haciendo el esfuerzo, ¿no? También ahí la hermana también por prepararse a dar las clases también. Entonces, agradecemos a cada uno de ustedes y vamos a empezar con un himno que es Pensaste orar. Y la primera oración la puede hacer... no sé si se encuentra Carla o no, creo que no, ¿no? O ya, creo que no se encuentra Carla. Entonces, está bien si lo puede hacer Aarón Fernández, porfa. La primera oración y después de eso creo que tampoco creo que Claro, está... está bien. Oye, Micaela Meneses, ¿verdad? Tampoco está Micaela Meneses, ¿no? O tal vez sí, tal vez está con otro nombrecito, no sé. Ya. Entonces, hasta ese punto, hasta la oración, porfa. Después ahí tal vez aparezca Micaela Meneses, que nos tenía que ayudar con el pensamiento espiritual. Vamos a poner el... Así, porfa, me dicen si es que se escucha o no. Y si se puede ver, porfa, es que a veces no da. Porfa. Aún no se está compartiendo nada todavía. No se escucha. Perdón. No se escucha o se escucha. No se escucha. A ver, creo que así va a dar. A ver. Ahora sí. Ujú. Está bien. Ujú. Sí, eso.
Padre Celestial, te damos gracias por este día que hemos tenido, gracias por habernos eh, dado este tiempo de poder estar presentes aquí en la clase y poder ayudarnos a estar presentes. Te pedimos por que puedas ayudarnos a entender lo que vamos a aprender el día de hoy y que podamos en práctica y compartir. En el nombre de Jesucristo, amén. 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 También muchas gracias, soy Aarón, por la primera oración y espero que les haya gustado el pequeño himno de Pensaste en orar. Me sorprendió, creo que hablaron, también cantaron en Aymara. Entonces, creo que no está Micaela Meneses, ¿verdad? O que diga que tal vez está aquí. Si no está, no está bien. Entonces, si no está Micaela Meneses, nos vamos a continuar con la clase, que está encargada de la hermana. Muchas gracias, Pablo, por ayudarnos a empezar y también gracias, Aaron, por los propósitos de la oración y a cada uno de ustedes por estar presentes en la clase de hoy. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos ver más sobre los temas de hoy. Entonces, vimos sobre Jesucristo, sobre muchas cosas que él hizo durante la tierra, durante su ministerio en la tierra, perdón, y vimos que él murió por nosotros, porque él realmente nos ama y estaba dispuesto a hacer esto por nosotros. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco más de qué pasó después de su muerte. ¿Está bien? Y después un poco más de qué hizo después de su muerte y cómo eso nos afecta hoy en día. Y empezando con la primera lección que titula "Ha resucitado", pues vamos a ver, como dice acá, un poco más de la resurrección de Jesucristo. Entonces, vamos a empezar con esta cita del profeta José Smith, que nos habla de la importancia que tiene este evento en todo el Evangelio de Jesucristo. Entonces, para eso, sí, por favor, podría ayudarme leyendo, Milka, por favor, si me puedes ayudar leyendo esta cita. O tal vez mientras tanto, Johnny, no sé si estás ahí, si me puedes ayudar con la cita. Maestra, leo lo que dice el profeta. Sí, por favor. Está bien. Dice, los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles, de los profetas, concernientes a Jesucristo, que murió, fue sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los cielos. Y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. Muchas gracias, Johnny. Entonces nos habla de que lo principal de nuestra religión es Jesucristo, que Él murió y que Él resucitó. En resumen, ¿no? Entonces acá nos dice que lo demás es un apéndice de esto. Y el apéndice, definiendo qué significa esta palabra, pues es una sección que se ubica al final de un texto, donde se incluye información adicional que no tiene cabida o que no forma parte del texto principal. Entonces, podríamos decir que lo demás es como algo secundario, pero lo principal es Jesucristo, su ministerio, su muerte y su resurrección. Entonces, para ustedes, tal vez para una pregunta que me gustaría hacerles, ¿por qué creen que todos los demás principios del Evangelio son apéndices, son como secundarios ante la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo?
tal vez si me puede ayudar con alguna opinión que le venga a la mente a Bismarck. No sé si estás ahí. Sí, ¿por qué creerías que lo demás es secundario, pero lo principal del Evangelio es Jesucristo? Bueno, pero creo que es por el hecho de que incluso antes, incluso ahora mismo, muchas de las ordenanzas que hacemos son simbolismos de las cosas que hizo Jesucristo, adicionalmente de cosas que él enseñó. Entonces, muchas de esas cosas, y por eso es justamente la parte central del Evangelio, es Jesucristo, es porque Él nos enseñó todas las cosas y también muchas de las cosas se basan en las cosas que Él hizo y en su ministerio. Entonces, realmente por eso dice como el resto de cosas que nosotros hacemos, en realidad son apenas, es decir, como si fuesen divisiones en realidad de las cosas que Jesucristo ha enseñado y hecho. Así es. Muchas gracias, Bismarck. Y muy interesante me gustó que dijiste, es como un símbolo, una simbología. Entonces, es lo principal, porque si nosotros quitamos a Jesucristo del Evangelio, todo va a quedar separado, pero no se va a conectar de alguna forma y no va a tener sentido. Entonces, Jesucristo es lo principal porque en torno a Él se da todo el Evangelio. Y como decía, podemos hacer ordenanzas, por ejemplo, pero gracias a que Jesucristo nos dio el ejemplo. Si Jesucristo no nos diera el ejemplo, si Jesucristo simplemente no existiera y nunca hubiera venido, nada del Evangelio tendría sentido. Entonces, Él es el punto principal del Evangelio. Muchas gracias, Bismarck. Entonces, continuando, vamos a ver qué es lo que dijeron los profetas acerca de la resurrección de Jesucristo, cómo lo profetizaron. Y para eso vamos a leer estas 3 escrituras y si Joel puede ayudarme a leer las 3 escrituras, por favor. Está bien, hermana, dice en Isaías: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Mosía: y si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, o si no hubiese roto las ligaduras de la muerte, para que el sepulcro no tuviera victoria, ni la muerte de aguijón, no había habido resurrección. Mas hay una resurrección, por tanto, no hay victoria para el sepulcro, y el aguijón de la muerte es consumida en Cristo. Alma dice: si es así, ay de vosotros, pero si no, mirad y empezad a creer en el Hijo de Dios, que vendrá para redimir a los de su pueblo, y que padecerá y morirá para expiar los pecados de ellos, y que se levantará de entre los muertos, lo cual efectuará la resurrección, a fin de que todos los hombres comparezcan ante él para ser juzgados en el día postrero. Sí, el día del juicio según sus obras. Muchas gracias, Joel. Entonces podemos ver que sí, los profetas hablaron de que iba a acontecer esta resurrección y los efectos que ésta iba a tener. Entonces las escrituras nos ayudan a comprender sobre Jesucristo, sobre quién es Él, qué hizo. Entonces sí es importante las escrituras porque es como el diario de Jesucristo. Nosotros podemos aprender más de Él, más de lo que hizo y su propósito. Y vamos a leer ahora sí un poco más de qué, qué sucede con la resurrección. Gracias a Jesús, a que Jesús se levantó entre los muertos, o sea, gracias a que Jesucristo eh, resucitó, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos afecta o afecta a otras personas o en sí a toda la humanidad? Entonces, vamos a leer esta escritura que está en Alma, que nos ayuda a ver qué beneficio ocurre en nuestras vidas gracias a la resurrección de Jesucristo. Sabemos que iba a ocurrir, los profetas lo dijeron, y sí ocurrió, pero ahora, ¿cómo nos beneficia a nosotros? Y para eso me gustaría pedir, por favor, a Aarón, si me puede ayudar leyendo esta escritura y luego
diciéndonos cómo es que la resurrección nos beneficia a todos. Claro, los 3 versículos, ¿verdad? Sí, Ok. los 3. Dice, el espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos. Y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora. Y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Ahora bien, te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo mortal y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. También te digo que este cuerpo mortal se levanta como cuerpo inmortal, es decir, en la muerte, de la muerte, sí, de la primera muerte a vida. De modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más, por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal para no volver a... No, es la última línea, no la veo bien. Para no volver a corrupción. Voy a- ¿Y cuál era la consigna? ¿Me podría repetir, por favor? ¿Cómo nos beneficia la resurrección? O tal vez completar esta frase, gracias a que Jesús se levantó entre los muertos. Bueno, completando la frase, ¿no? Que dice, gracias a que Jesús se levantó de entre los muertos, nosotros también tenemos la posibilidad de también levantarnos entre los muertos. ¿No? Es lo que él menciona en el último versículo, que vamos a poder resucitar y después para también ser juzgados ante el tribunal, dice, ¿no? De donde va a estar Jesucristo y el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Que ahí vamos a ser juzgados según nuestras obras buenas o malas. Así es, muchas gracias, Aaron. Pues eso es verdad, gracias a que Jesús se levantó entre los muertos, todos también lo harán, todos resucitarán. Entonces, sean personas buenas o malas, todos van a resucitar. Absolutamente vamos a tener un cuerpo, absolutamente todos, perdón, vamos a tener un cuerpo perfecto. Entonces, como Aarón leyó, ni un pelo de nuestra cabeza se va a perder. Todo va a estar restablecido en su perfecta forma. Entonces, eso es uno de los beneficios o una de las bendiciones, diría yo, que se da a cada uno de nosotros gracias a la resurrección de Jesucristo. Ahora vamos a ver otro punto más. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado? O como acá dice la frase, si Jesús no se hubiera levantado entre los muertos, entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Y voy a leer para ustedes esta escritura y luego vamos a completarla. Dice, y si se predica si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y aún más somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana,
aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo han perecido. Si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. De otro modo, ¿qué harán los que no se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. Esta escritura nos está hablando de lo que conoceríamos como la obra vicaria, el bautismo por los muertos, ¿no? Y nos dice, si Cristo no resucitó, si no resucitó, entonces ¿para qué vamos a hacer la obra vicaria? Si Él sigue muerto y nunca ha vuelto a la vida, entonces los muertos se van a quedar muertos, ¿no? Y nunca van a volver a la vida. Entonces no tiene sentido ayudarles. Eso es lo que nos trata de decir la escritura. Pero si nosotros sabemos que Cristo ha resucitado, sabemos que esa resurrección se extiende a todo el género humano. Entonces, por eso es importante que ayudemos a todas las personas que han fallecido sin conocer el Evangelio, porque todos, absolutamente todos van a resucitar y nosotros debemos ayudar a estas personas, debemos hacer ese bautismo porque sabemos que existe la resurrección y sabemos que absolutamente todos van a resucitar. Entonces, esto aclara un poco más por qué necesitamos hacer la obra vicaria. Porque creemos en la resurrección, creemos que todos vamos a resucitar. Esa es la razón por la que nosotros hacemos la obra vicaria. Creemos en un Cristo resucitado y que Él ayuda a todo el género humano. Entonces vamos a continuar leyendo algunas citas que hablan un poco más y apoyan más a la resurrección y nos guían un poco más sobre la resurrección de Jesucristo. Entonces, voy a pedir a 2 personas que me puedan ayudar a leer esta parte. Es lo último que habla de la resurrección. Y si por favor me puede ayudar Pablo a leer estas 2 citas que están en la pantalla, por favor. Y después compartir algo de estas 2 citas, algo que más llame tu atención. Ok, los dos, ¿no? Ya. Dice, sin la resurrección, el Evangelio de Jesucristo se convierte en una letanía de palabras sabias y algunos milagros inexplicables. Nada más que palabras y milagros sin una victoria final. No, la victoria final está en el milagro supremo, porque su primera vez en la historia de la humanidad, uno que estaba muerto resucitó a una vida inmortal. Él fue el Hijo de Dios, el Hijo de nuestro Padre Celestial, y su triunfo sobre la muerte física y espiritual constituyó las buenas nuevas de toda lengua cristiana. Debería hablar. Ha resucitado, no está aquí. Estas palabras tan elocuentes, aun en su simplicidad, anunciaron el acontecimiento más significativo que se ha registrado en la historia. Muy bien. Algo que me llamó mucho la atención es el grado que le ponen, ¿no? El valor de tal vez ellos personalmente de que y nosotros también deberíamos apreciar, ¿no? El valor que tiene la resurrección. Y lo dice tan bonito, ¿no? Y, ¿no? Que es el suceso más importante que un hombre ha hecho en la vida de la humanidad y en este mundo. Y da mucho significado. Me hace entender de que al saber que yo sé que la resurrección existe y que alguien lo ha hecho, me ayuda a poder responder muchas preguntas que a veces nos hacemos nosotros mismos, o a veces las personas o nuestros amigos nos hacen muchas preguntas, ¿no? Y a veces, bueno, a veces yo dudo un poquito en enseñar así como estas 2 personas, ¿no? Que nos están enseñando tan claramente, ¿no? Y con poder y autoridad. Entonces, si me hace sentir algo bien y sé que es verdad, pues también sé que va a ayudar a las demás personas a que puedan entender esta importancia, porque ahí dice, ¿no? Que toda la humanidad y todo el mundo deberían saber de esto y tener un testimonio de la resurrección. Entonces es lo que más me llamó la atención. Muchas gracias, Pablo. Y mientras compartías, pues pensaba
en que sí es importante, como decías, como aquí también nos menciona, que todos sepan, porque eso va a ser una motivación, como decías, y puede apoyarnos en los momentos en los que tal vez a veces podemos dudar. Entonces es importante que todos sepan y que nosotros podamos compartir esto de la resurrección, que todos sepan que un día vamos a resucitar, que nuestra vida no termina acá. Eso va a cambiar el propósito de muchas de las cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando alguna carrera o trabajando en algo, pues sabemos que eso va a tener efectos eternos también y no lo vamos a hacer solo con la mira temporal hasta que algo termine, sino todo el conocimiento, por ejemplo, en el estudio que ganemos, va a estar con nosotros también en la próxima vida. Entonces no es en vano. Nada de las cosas que hacemos en esta vida es en vano. Todo va a tener un efecto eterno y positivo. Entonces, si nosotros nos esforzamos, ¿no? Y que las demás personas sepan que todos sus buenos esfuerzos van a ser parte de una eternidad completamente hermosa y perfecta, puede cambiar mucho el rumbo que toman cada día y va a tener más significado todo el conocimiento que adquieren y que nosotros adquirimos también. Muchas gracias. Y vamos a leer estas dos citas más y si me puede ayudar, por favor. Milka, ¿estás ahí? Entonces voy a leer para ustedes y sí, y luego vamos a continuar, perdón. Entonces nos dice la cita del presidente David Mackay. Durante 2 años y medio, la presencia de Cristo los había sostenido e inspirado a los apóstoles, pero Él se había ido y ellos quedaron solos y parecían estar confusos y desamparados. ¿Qué fue lo que cambió súbitamente a aquellos discípulos y los convirtió en confiados, intrépidos y heroicos predicadores del Evangelio de Jesucristo? Fue la revelación de que Cristo se había levantado del sepulcro. La próxima cita nos dice: la esperanza viva que se nos da por medio de la resurrección es nuestra convicción de que la muerte no es la conclusión de nuestra identidad, sino solamente un paso necesario en la ineluctable transición de la mortalidad a la inmortalidad. Esta esperanza cambia toda la perspectiva de la vida terrena. La seguridad de la resurrección nos da fortaleza y perspectiva para soportar los desafíos de la vida terrenal que nos enfrenta a cada uno de nosotros y cada uno de nuestros seres queridos, como por ejemplo las deficiencias físicas, mentales o emocionales que traemos al momento de nacer o que adquirimos durante la vida terrenal. Gracias a la resurrección, sabemos que estas deficiencias de la vida terrenal son solamente temporales. La seguridad de la resurrección también nos incentiva en la forma poderosa a guardar los mandamientos de Dios durante nuestra vida terrenal. Entonces, como podemos ver acá, la resurrección puede darnos motivación, puede cambiar nuestra forma de ver la vida y saber que va a haber algo más allá, gracias a Jesucristo, y que Él venció la muerte. Nosotros también tenemos la misma esperanza de que vamos a resucitar y vamos a estar al lado de nuestro Padre Celestial, pero con cuerpos perfectos, con un conocimiento adquirido en esta tierra. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Cada vez que hagamos ciertas acciones o cuando tengamos que aprender algo nuevo, tratemos de hacerlo con todo nuestro ser, porque sabemos que ese conocimiento nos va a servir, va a estar con nosotros por una eternidad. Entonces, no olvidemos esto y también compartámoslos con los demás. Entonces, ahora vamos a pasar a otro punto, que es cuando el Salvador ministró a sus otras ovejas. Entonces, cuando Él resucitó, Él dijo a las personas en la antigua, en el sector de
en el que estaba predicando, mejor dicho, en el antiguo mundo, él dijo que iba a ir a ministrar a sus ovejas, que no eran de ese redil. Entonces, vamos a ver a qué se refería al decir esto el Salvador. Entonces, tenemos esta escritura que nos detalla exactamente lo que él les dijo a los judíos y vamos a leer, ¿está bien? Y si me puede ayudar, por favor, Cristian, a leer esta escritura y luego la siguiente también. Y luego compartir a quiénes se refería al hablar de las otras ovejas. Ya, buenas tardes, Anonita. Desde el 16 al 21, ¿me dice? Sí, esta y luego esta. Ah, ya. Ya, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Solo esto me mandó el Padre que les dijera que tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo yo traer y oír, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora bien, por motivo de la obstinación y la incredulidad, no comprendieron mi palabra. Por tanto, me mandó el Padre que yo les dijese más tocante a esto. Pero de cierto os digo que el Padre me ha mandado, y os los digo que fuiste separados de entre ellos por motivo de su iniquidad. Por tanto, es debido a su iniquidad que no saben de vosotros. Y en verdad os digo, además, que el Padre ha separado de ellos a otras tribus, y es a causa de su iniquidad que no saben de ellas. Y de cierto os digo que vosotros sois aquellos de quienes dije, tengo otras ovejas que no son de ese redil, aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Muchas gracias, Cristian. Entonces me olvidé decir que esta escritura está en la Biblia y esta está en el libro de Mormón. Como nos leyó Cristian, pues en la escritura de Juan nos está hablando de que Jesucristo dijo a las personas que tenía otras ovejas, que no eran de ese lugar. Entonces, cuando llegó Jesucristo a las Américas, como lo describe el libro de Mormón, él dijo a las personas en este lugar que era esas personas a las que se refería cuando dijo que tenía otras ovejas. Entonces, con esto podemos saber que Jesucristo realmente estaba preocupado, estaba al tanto, mejor dicho, de todos sus hijos alrededor del mundo, no solo de los que con los que creció y vivió, sino otras personas como las que estaban en América y todas las personas alrededor del mundo. Y no lo detalló porque, como nos menciona el versículo 18, dice que por motivo de la obstinación e incredulidad que existía, tan solo dijo que tenía otras ovejas y no detalló exactamente dónde y cuándo irías. Simplemente dijo que había otras personas, que había otras ovejas y que eran parte de su redil. Entonces podemos saber que absolutamente todos formamos parte de la preocupación de lo que realmente Jesucristo quiere hacer y todos somos parte de esta obra. Entonces es lo que debemos recordar y es lo que Jesucristo dijo también. Entonces, cuando podemos recordar y saber de estas escrituras, mejor dicho, que cuando Jesús habló a los judíos acerca de las otras ovejas, se refería a las personas que viven en este continente americano. Y cuando él estuvo en el continente americano, cuando él llegó a este continente, pues él también enseñó las cosas que había enseñado en el otro lugar en el que estaba. Y él también mostró algo muy especial,
que es la ministración. Él ministró uno a uno a las personas en América, por ejemplo. Y esto podemos notarlo en uno de los relatos del Libro de Mormón. A pesar de que había muchísimas personas que estaban cuando Jesucristo llegó, pues él invitó a cada una de ellas a palpar las heridas que tenía en sus manos y en su costado y en sus pies. Entonces, algo que podemos aprender de esta acción de Jesucristo es que Él se preocupa por nosotros uno a uno. No es general, no es algo que lo hace en forma de listas, tal vez. No, Él realmente se preocupa por cada uno de nosotros. Él está al tanto. Por eso es un ser omnipotente y omnisciente, porque lo siente todo. No es como nosotros, no tiene una limitación. Él puede dar toda su atención a, por ejemplo, a Aarón, pero también al mismo tiempo dar toda su atención a Cristian. Entonces, él puede dar esa misma atención a ambos y él ministra a cada uno de nosotros uno a uno, porque somos especiales, somos su creación, somos todo lo que él desea en su felicidad plena. Entonces, Él nos ministra uno a uno y es algo que debemos recordar. Y como nosotros queremos realmente llegar a ser como Cristo, como Jesucristo, nosotros también podemos hacer esto. Y acá hay un mensaje que nos dice cómo podemos hacer una administración semejante a la de Jesucristo. Entonces vamos a ver este video y después me gustaría escuchar los sentimientos que pueden tener del video. Y por favor, si después del video Joel nos puede compartir alguna impresión que vino a su mente. Entonces vamos a poner el video. A veces pensamos que tenemos que hacer algo grandioso para que cuente como... A veces pensamos que tenemos que hacer algo grandioso para que cuente como servicio a nuestro prójimo. Sin embargo, simples actos de servicio pueden tener efectos profundos en los demás y en nosotros mismos. ¿Qué hizo el Salvador? Él también sonrió, habló, caminó, escuchó, dedicó tiempo, animó, enseñó, alimentó y perdonó a los demás. Dio servicio a familiares, amigos, vecinos y extraños, y los invitó a disfrutar de las abundantes bendiciones de su evangelio. Esos actos sencillos de servicio y amor proporcionan un modelo de cómo debemos ministrar. Es salir a caminar, reunirse para una noche de juegos, brindar servicio o servir juntos, obsequiar una tarjeta de cumpleaños y ser animador en un partido de fútbol. Ahora sí, entonces vimos un video de la administración, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros ser semejantes a Jesucristo como Él ministró de una forma tan especial y personalizada? Entonces, Joel, ¿qué impresiones vinieron o qué podrías rescatar de este video? Bueno, algo que he aprendido que es que mediante el servicio puedes llegar a los corazones de las personas, ¿no? Ya sea ayudándoles en algo pequeño o algo grande, y ellos te van conociendo cómo eres y también te fortalece a ti porque estás progresando en esa parte. Estás dando tu tiempo, ayudándole a esa persona, o sea, haciendo tu rol como miembro de la iglesia, ¿no? Siguiendo el ejemplo del Salvador. Y algo también que me gusta es que cuando haces más servicio, las personas te empiezan a conocer cómo realmente eres, ¿no? En pocas palabras, te empiezan a querer, ¿no? Y siempre están dispuestos a ayudarte o contar contigo cuando te necesiten o a estar dispuestos a ayudarte cuando tú los necesites a ellos. Eso, hermano. Muy interesante, muchas gracias, Joel. Y es verdad, no lo vi desde ese punto de vista antes, pero es muy cierto. Cuando nosotros prestamos servicio, pues las personas se sienten muy bien con nosotros
Y yo pienso que se siente eso o podemos mostrar eso tal vez o tener esa influencia tal vez, si es la palabra, porque nos asemejamos a Jesucristo, porque Él dio un servicio completo y pues si nosotros hacemos lo mismo, somos más semejantes a Cristo, entonces las personas van a sentir ese gran espíritu y realmente van a querer acercarse a este tipo de personas o a nosotros si nos esforzamos por hacer ello también. Y gracias, Joel. Entonces, podemos recordar que nosotros también podemos ser una extensión de nuestro Salvador al ministrar uno a uno a las demás personas. Tal vez solo concentrarnos en una persona. Si queremos tal vez ayudar a alguien de nuestro barrio, pues podemos ayudarle compartiéndole algo que aprendamos o si, por ejemplo, no puede ir a la capilla porque no lo sé, tal vez es muy lejos, podemos hacer algún arreglo para ayudarle a llegar. Entonces, cosas sencillas o tal vez cuando llegue a la capilla sonreírle. Entonces, esos pequeños actos pueden hacer una administración especial. No necesitamos hacer cosas grandes y extravagantes. Cosas sencillas pueden marcar una administración especial. Entonces, eso es lo que íbamos a ver de este tema y ahora vamos a pasar al próximo, que es sobre Jesucristo y la organización de su iglesia. Y para eso vamos a empezar con una actividad. Entonces, yo quisiera preguntar a cualquiera de ustedes si me puede decir cómo es una salteña para ustedes, cómo describirían una salteña. Ya sé que han Pues, comido, chicos. bueno, pues la salteña es rico, pues. Bueno, la salteña pues hay de todo, ¿no? Hay de pollo, de carne, de fricasé creo que hay. Entonces, pues es rico, pues, ¿no? Está hecho en el horno, de harina, tiene hartos ingredientes, así que, y también hay que tener muy en cuenta, ¿no? La manera o quién lo prepara, ¿no? Pero sí, en la salteña sí es lo que yo podría decir, ¿no? ¿Cómo es una salteña? Muchas gracias, Pablo. Sí. Y Lilian nos dice es un pedazo de masa que le dimos forma y lo horneamos y tiene carne y pollo y algunas verduras, es verdad. Luego Samuel dice, se forma con varios ingredientes y se hace días antes, es verdad, día antes. Milka nos dice la salteña para mí es jugosa con sí, con su masita gruesita y un buen relleno. Excelente, muchas gracias a todos por ayudarme a recordar cómo es una salteña. Pues una salteña viene de diferentes sabores, se podría decir. Tiene una masa especial, ¿no? Se prepara un día antes y es una masa gruesita, pero su aspecto físicamente, yo sé que todos sabemos cómo es, ¿no? Es como color naranja y tiene un repulgado que al hornearlo se vuelve negro, ¿no? Entonces podemos recordar y tener en mente cómo es la salteña. Entonces, si yo les mostraría estas empanadas, ninguna de ellas se asemeja a una salteña, aunque se parecen, ¿no? Esta es la forma, podría ser la forma de una salteña, esta también y esta también, pero ninguna de estas es una salteña, porque nosotros en la mente ya sabemos lo que es, cómo es su sabor y al ver esta, no sé, tal vez no sabemos si es dulce, salada, pero al ver realmente una salteña, por ejemplo, acá podemos saber que es una salteña porque ya conocemos, no sabemos, es dulce o, perdón, es salada, pues ya la forma, automáticamente sus características ya nos hacen saber que es una salteña. Entonces, cuando nosotros tenemos que reconocer algo,
nosotros nos fijamos en las características, ¿verdad? Si una persona extranjera nos trae esto y nos dice, me vendieron una salteña, pues le diremos, no, eso no es una salteña, la salteña es diferente, tiene un repulgado negro por encima, porque ya conocemos las características de una salteña. Entonces, con esta referencia, vamos a ir a lo que es la Iglesia de Jesucristo. Las características son importantes para que nosotros podamos reconocer algo. Y la Iglesia de Jesucristo, cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, también estableció con ciertas características especiales. Entonces, acá tenemos las características de la Iglesia de Jesucristo. Y voy a pedirle, por favor, si me puede ayudar a leer estas dos escrituras, si me puede ayudar a leer, por favor, Lilian, y nos puede compartir qué características podemos sacar de estas dos escrituras que debería tener la Iglesia de Jesucristo. Está bien, hermanita. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Juan 16:13-14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no habrá por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí nos habla, ¿no? Primero en Efesios 2:20, que dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Siendo obviamente principal ángulo Jesucristo mismo. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que dejarnos guiar, ¿no? Por nuestros apóstoles, profetas, todo, como por ejemplo este último mes que hubo la conferencia, ¿no? General. Ha habido muchas iluminaciones, ¿no? Sobre los profetas, cada cosa que nos han hablado, ¿no? Y el Juan 16:13-14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, dice, a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Eso nos habla claramente, ¿no? Acerca del Espíritu, ¿no? Que Él, por medio del Espíritu, nosotros podemos tener muchas revelaciones, muchas cosas, ¿no? Respuestas a todas nuestras oraciones, todo, ¿no, hermana? Así es. Muchas gracias, Lilian. Pues aquí podemos ver las características de la Iglesia de Jesucristo. Como Lilian nos dijo, es apóstoles y profetas, pero todo debe estar centrado en Jesucristo. Si los apóstoles y profetas no hablan de Jesucristo, entonces no es el modelo de la Iglesia de Jesucristo. Tanto los apóstoles, que son necesarios en la Iglesia de Jesucristo, como los profetas, deben centrarse en él. Y también nos habla de otra característica aparte de los profetas y apóstoles, que es el Espíritu. Entonces nos dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. O sea, a través del Espíritu nosotros tendremos la revelación. Y la Iglesia de Jesucristo se va a dirigir por medio de la revelación. Entonces, no debemos olvidar estas características. Así como de una salteña, la característica es que sea de un color medio naranja y tenga un borde encima que sea negro. Esa es la característica, ¿no? Si nos muestra una empanada blanca, sabemos que no es, puede tener el mismo relleno tal vez, pero no es una salteña. Una salteña tiene sus características, tiene algo que la hace única, tiene sus componentes que la hacen lo que es. La Iglesia de Jesucristo tiene sus componentes que la hacen la Iglesia de Jesucristo. Necesita apóstoles, necesita profetas que se centren en Jesucristo y que sean guiados por medio del Espíritu Santo o por la revelación. Entonces, la Iglesia de Jesucristo tiene esos pilares, apóstoles y profetas y la revelación. Entonces, vamos a ver un poco más de lo que serían los apóstoles y profetas. Entonces, habíamos visto en otras clases pasadas que cuando Jesucristo llamó a sus apóstoles, les dio lo que es el sacerdocio.
Entonces es importante recordar que los apóstoles y los profetas de la Iglesia de Jesucristo necesitan tener este mismo poder, que es el sacerdocio. Entonces vamos a recordar un poco más del sacerdocio y voy a pedirle por favor si me puede ayudar leyendo Carla lo que sería Mateo del 10 del 1 al 4 y si me puede ayudar por favor Samuel leyendo las 2 citas de acá, por favor. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que lo echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que además le entregó. Gracias. Dice, las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los poseedores del sacerdocio para dirigir, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Todo acto u ordenanza que se efectúa en la iglesia se hace bajo la autorización directa o indirecta de uno que posea las llaves para dicha función. Tal como lo ha explicado el elder M. Russell Ballard, quienes poseen llaves del sacerdocio literalmente hacen posible que todos los que sirven fielmente bajo su dirección ejerzan la autoridad del sacerdocio y tengan acceso al poder del mismo. El presidente Monson ha recibido revelación e inspiración estando yo presente, la cual me confirma que Dios honra las llaves del sacerdocio que el profeta posee. Soy testigo ocular. Muchas gracias, Carla y Samuel. Entonces acá podemos recordar y ver un poco más del sacerdocio. Y voy a anotar algo acá. Entonces, bueno, no soy buena dibujando, pero vamos a imaginar que esta es la iglesia de Jesucristo, ¿está bien? Entonces, como vimos, las características de la iglesia de Jesucristo es que tenga profetas y apóstoles, ¿verdad? Y también que se dirija por medio de la revelación. Todo esto centrado en Jesucristo. Pero ahora, no debemos olvidar que tanto los apóstoles como los profetas deben tener lo que es el sacerdocio. Y ese es el modelo, esas son las características de la iglesia de Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos hallar la iglesia de Jesucristo, tenemos que reconocer estas características y ver si la iglesia, por ejemplo, si la iglesia en la que estamos tiene estas características, si tiene profetas, si tiene apóstoles, si ambas personas, si estos líderes, tanto profeta como apóstoles, tienen esta autoridad del sacerdocio y si existe la revelación. Entonces, si no tiene alguna de estas características, no es la iglesia de Jesucristo, no es el modelo de Jesucristo. Es importante recordar que estas son las características de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Él estableció cuando Él estaba en la tierra. Entonces ahora vamos a ver un video que va a mostrarnos en resumen todo lo que vimos hasta aquí y un poco más después de la iglesia de Jesucristo, qué pasó después de que se estableció de un tiempo. Y me gustaría que puedan pensar en algo, si tienen alguna pregunta también puedan hacerla. Entonces vamos a ver el modelo de la iglesia de Jesucristo y pueden pensar en ese modelo. ¿Cómo es que se relaciona con lo que nosotros actualmente creemos? ¿Está bien? Entonces vamos a ver ahora sí. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él organizó una iglesia con la autoridad y oficios del sacerdocio. Jesús dijo, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros».
Después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo, la Iglesia siguió funcionando y líderes de la Iglesia actuaron con la autoridad de Cristo para hacer cosas como determinar las normas de la Iglesia, predicar el Evangelio, administrar las ordenanzas y cuidar de los pobres. Era literalmente la Iglesia de Cristo. Después de un tiempo, todos los apóstoles fueron asesinados y la autoridad de Cristo se perdió de la tierra. Algunas personas tenían la Biblia, pero no había nadie que pudiera representar a Cristo con la misma autoridad de los antiguos apóstoles, y el mundo entró en la edad de las tinieblas. Luego, en la primavera de 1820, Dios abrió de nuevo los cielos. Dios el Padre y su Santo Hijo Jesucristo se aparecieron al joven profeta José Smith. Poco después, varias visitas celestiales trajeron de nuevo la antigua iglesia. Por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan se aparecieron a José Smith y restauraron el sacerdocio de Melquisedec y el apostolado. Otros ángeles trajeron antiguas escrituras y la autoridad para sellar a las familias para siempre. Como era de esperarse, la iglesia antigua y la moderna de Cristo serían muy similares. Por ejemplo, la iglesia antigua tenía 12 apóstoles y la iglesia restaurada también cuenta con 12 apóstoles. La antigua iglesia bautizaba con autoridad y lo mismo ocurre con la iglesia restaurada. La iglesia antigua predicaba el evangelio y lo mismo ocurre con la iglesia restaurada. La antigua iglesia socorría a los enfermos e igualmente lo hace la iglesia restaurada. La iglesia antigua fue organizada para socorrer a los pobres y necesitados, y la iglesia restaurada también tiene el mismo fin. Esta iglesia, literalmente, es la iglesia de Jesucristo restaurada en estos últimos días. Entonces vimos este video que nos habla un poco más, nos ayuda a entender un poco más de esas características. Entonces, como dice, literalmente es la iglesia de Jesucristo porque tiene las mismas características que tenía la iglesia que Jesucristo estableció cuando él estuvo en la tierra. Y ¿por qué se perdió? ¿Por qué dejó de existir su iglesia? Como vimos, es porque mataron a los apóstoles y ya no había esa autoridad, no había este poder para seguir haciendo las ordenanzas de Jesucristo. Y si no hay una parte de la iglesia de Jesucristo, si no tiene una característica, no es la iglesia de Jesucristo. Entonces se necesitaba de todas esas características otra vez en la tierra. Y es por eso que nuestro Padre Celestial junto con Jesucristo permitieron que ocurra lo que es la restauración. Y es lo que sucedió después. Cuando la iglesia se perdió, después de mucho tiempo, ¿no? Se establecieron diferentes iglesias que trataron de enseñar de Cristo y tenían un gran objetivo, tenían un noble objetivo de querer acercarnos a Jesucristo. Pero su iglesia, con sus características, con su modelo exacto, tal cual Jesucristo lo estableció, no existía en la tierra. Y en la época de 1820, como sabemos, un jovencito se preguntó, tal vez como muchos de nosotros en algún momento, o tal vez durante esta clase, ¿no? Si realmente se preguntó cuál de todas las iglesias era la verdadera, si realmente existía la iglesia de Jesucristo. Y es ahí cuando aconteció este suceso de la primera visión. Cuando él preguntó si realmente existía la iglesia, y vamos a ver cómo lo hizo y qué es lo que pasó. Entonces, acá tenemos una escritura que está en José Smith Historia y que nos habla un poco más de este acontecimiento. Y si por favor me puede ayudar leyendo esta escritura, Johnny. Bueno, mientras tanto yo
hasta que vuelva voy a leerlo y dice, por consiguiente, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado, a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua de modo que no pude hablar. Una densa obscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Entonces aquí vemos lo que aconteció. José Smith realmente quería saber cuál era la iglesia de Jesucristo y no sabía exactamente cómo reconocerla tal vez. Y fue ahí cuando decidió preguntar al que es el dueño de la iglesia, ¿no? Y preguntó cuál de todas las iglesias era la verdadera. Pero antes de esta pregunta, perdón, fue lo que ocurrió este evento, de que una densa oscuridad vivió ese momento, ese suceso cuando una oscuridad se apoderó de él por completo y tenía una influencia que era negativa, una influencia que podía causarle tal vez confusión o miedo. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Y por qué creen que Satanás trató de impedir que José Smith orara? Él quería saber la verdad, él quería saber cuál era la iglesia de Jesucristo. Pero una pregunta tal vez para Carla, ¿por qué piensas que Satanás trató de impedir que José Smith orara en ese momento para saber cuál era la verdad? Pienso que pues Satanás sabía en cierta manera que algo muy grande iba a acontecer, pero al mismo tiempo pienso que también no quería que él podría comunicarse con Dios, ¿no? Eso me hace pensar un poco en la caída de Adán y Eva, cuando tentó a Eva. Él pensaba, pues Satanás pensaba tal vez de que estaba haciendo bien, tentando, pero no sabía que Dios tenía un plan. Y pienso que fue de la misma manera cuando sucedió con José Smith, ¿no? Tal vez pensando que podría asustarlo o algo así, podría interrumpir ciertas cosas, pero no sabía lo que realmente Dios tenía planeado y a causa de la fe que también José Smith tenía en ese instante, pues también pudo ver a Dios y a Jesucristo, ¿no? Entonces eso podría comentar. Muchas gracias, Carla. Y es muy cierto. Entonces, tal vez Satanás no sabía del plan en sí. No sabía del plan. Entonces, él trató de impedir eso. Pero el plan de Dios es perfecto, incluso para cada uno de nosotros. Cuando nosotros queramos saber la verdad de algo, nosotros podemos arrodillarnos y preguntarle a Dios sobre estas cosas, así como José Smith lo hizo en ese momento, lo hizo en esa etapa de su vida. Podemos preguntarle sobre cualquier tema, podemos preguntarle si realmente esta es la iglesia de Jesucristo. Y si es que Satanás tratará de impedir, pues el plan de Dios es perfecto. Si realmente queremos saberlo, vamos a llegar a saberlo. Dios va a ayudarnos, va a darnos los medios, el Espíritu va a estar ahí y vamos a poder saber la verdad. Entonces vamos a leer unas 3 citas más que apoyan este suceso. Y voy a pedirle, por favor, si Aarón nos puede ayudar leyendo esta cita. Claro. Dice, el profeta escribió, viene el aire arriba de mí a 2 personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción.
Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchalo. Esta experiencia que tuvo el joven José, seguida de muchas otras visiones y revelaciones, demuestra que Dios en verdad existe, que el Padre y su Hijo Jesucristo son dos seres separados y distintos, que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, que nuestro Padre Celestial es literalmente el Padre de Jesucristo, que Dios continúa revelándose a los hombres, que Dios siempre está cerca y se interesa en nosotros y que Él contesta nuestras oraciones. Muchas gracias, Abby. Entonces, aquí podemos ver lo que sucedió después de que José Smith venció esta parte que le atormentaba, ¿no? Como esa densa oscuridad que vino cuando él trataba de preguntar. Pues él vio a Dios y a Jesucristo y él aprendió que eran dos personas distintas. Pero también algo muy importante, que es lo último, que Dios siempre está cerca y se interesa en nosotros y Él contesta nuestras oraciones. Entonces, nunca dudemos que Dios siempre, siempre va a contestar nuestras oraciones. Ahora, el tiempo no lo sabemos, pero de que va a contestar nuestras oraciones, siempre lo va a hacer. Entonces, podemos recordar esta gran verdad. Y luego vamos a leer esta cita más. Y si por favor me puede ayudar leyendo Adrián. A los jóvenes que escuchen hoy o que lean estas palabras en los días por delante, extiendo un desafío concreto. Obtengan un testimonio personal del profeta José Smith. Lean el testimonio del profeta José Smith en La Perla del Gran Precio. Este es el testimonio de José de lo que en realidad sucedió. Léanlo con frecuencia. Consideren la posibilidad de grabar el testimonio de José Smith en su propia voz, escucharlo regularmente y compartirlo con sus amigos. El escuchar el testimonio del profeta grabado con la voz de ustedes los ayudará a recibir el testimonio que buscan. Muchas gracias, Adrián. Entonces, esta es una invitación que se las hago a cada uno de ustedes, que realmente puedan buscar un testimonio, puedan preguntar si lo que pasó con José Smith fue verdad. Y Dios les va a hacer saber si fue verdad, pero también les invito a grabar el testimonio de nuestro profeta y escucharlo ustedes mismos, como nos invita la cita. Pero preguntar más de todo. Pregunten si todo lo que vimos el día de hoy en la clase, si las características de la Iglesia de Jesucristo son las mismas características que la Iglesia de Jesucristo actualmente tiene, si realmente José Smith pudo restaurar la Iglesia de Jesucristo y si se logró la restauración, pues todas las verdades que nosotros vivimos y creemos van a tener más sentido. Va a tener más sentido que hagamos diferentes acciones, que vayamos a la iglesia, que renovemos nuestros convenios, pues todo va a tener más sentido porque vamos a saber qué es verdad, qué es lo correcto y qué es la manera de Jesucristo. Y gracias, Adrián. Por último, voy a leer para ustedes esta cita. Y nos dice, toda revelación desde la caída ha venido por medio de Jesucristo. El Padre nunca trató directa o personalmente con el hombre después de la caída y nunca se ha mostrado a no ser para presentar al Hijo y dar testimonio de él. Cuando Adán estaba en el jardín de Edén, se encontraba en la presencia de Dios, nuestro Padre eterno. Después de la caída, fue expulsado de la presencia del Padre. Entonces, de acuerdo con las Escrituras, Jesucristo llegó a ser el abogado e intercesor de Adán y sus hijos, así como también su mediador, interponiéndose entre la humanidad y el Padre eterno y abogando por nuestra causa. A partir de entonces fue Jesucristo quien dirigió a sus siervos en la tierra y dio revelaciones, guía a los profetas. Si José Smith hubiera sido un impostor, nunca habría declarado que fue el Padre quien presentó al Hijo y pidió que dirigiera su pregunta al Hijo y que fue el Hijo quien ofreció la respuesta. Entonces, este es un resumen en realidad de todo lo que hemos visto de la organización de la iglesia, de que se partió y se restauró.
Entonces, podemos preguntar si estas cosas pasaron o no. Y vamos a ver por último, para terminar la clase, un video que les invito a aplicarlo en su vida. Y si pueden hacerlo el día de hoy, sería mucho mejor. Si tal vez antes de dormir o durante la tarde, pueden arrodillarse y preguntar si lo que vimos el día de hoy en nuestra clase es algo verdadero. Si realmente la Iglesia de Jesucristo existe hoy en día, si José Smith fue un profeta, y también lo que vimos al inicio, si realmente Jesucristo resucitó. Porque si Él resucitó, todo lo demás va a tener sentido. Y sabemos que Él resucitó, que Él existe, que Él vive en la actualidad. Yo sé que vive, sé que dirige Él su iglesia, que todo lo que nosotros aprendemos en la iglesia es en torno a Él, porque Él es el punto principal. Lo demás, como vimos, son apéndices, son cosas secundarias, pero Él es lo principal. Y la iglesia de Jesucristo debe enfocar todo a Él. Debe ayudarnos a recordar que existe, que vive y que nos ministra uno a uno. Y su amor es personalizado. Entonces vamos a ver este video para finalizar nuestra clase. Somos hijos de un Padre Celestial amoroso y gozamos de un canal de comunicación personal y directo con Él. Al orar con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, y luego actuar conforme a las respuestas que recibamos mediante los susurros del Espíritu Santo. Oramos, escuchamos y obedecemos con fe para aprender a ser un día uno con el Padre. Con el Padre y con su Hijo, es lo que nos decía. Entonces, es mi invitación, chicos, el día de hoy, que pregunten todas estas cosas. Si tienen algo más que quieren preguntar a Dios, háganlo, porque Él siempre, siempre va a responder sus oraciones. Él está al tanto de cada uno de nosotros. Él existe. Su Hijo existe e intercede por cada uno de nosotros. Sé que estas cosas son verdad. Sé que este evangelio es el evangelio que Jesucristo predicó hace mucho tiempo. Es el mismo, no ha cambiado. Sé que estamos en la iglesia de Jesucristo. Sé realmente que Él dirige y que la autoridad del sacerdocio que está en la tierra hoy en día es la misma autoridad que Jesucristo dio a sus apóstoles en esa época. Sé que Él nos ama y sé todas estas cosas y las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ok. Muchas gracias, hermano, por la clase de hoy. Y agradecemos a cada uno de ustedes también por participar. Ah, y también han podido reunirse también tras cosas de la clase. Y no olvidarnos la invitación que nos hizo la hermana, ¿no? De poder orar y poder saber si las cosas que hemos aprendido es verdad, ¿no? Para poder tener un mejor significado y nuestro testimonio puede crecer, ¿no? Quién sabe ahí que vamos a tener una experiencia espiritual, ¿no? Por medio de realizar esa oración y pueda cambiar nuestra vida. Un pequeño acto, ¿no? De fe puede cambiar muchas cosas en nuestra vida. Entonces, de igual manera el apoyo, voy a hacer mi oracioncita. Y pues para terminar, ¿está bien si lo puede hacer Carla, por favor? Sí. Nuestro bendito y amado Padre Celestial, Padre, te agradecemos por este día más de vida. Te agradecemos, Padre, por las bendiciones que nos das. Y también, Padre, te agradecemos por tener el Evangelio en nuestras vidas, por tener la iglesia restaurada y también por todo lo que podemos aprender en institutos y por esta clase. Te pedimos, Padre, que puedas ayudarnos a poder recordar estas cosas que hemos aprendido el día de hoy y también a poder compartirlas. Te pedimos, Padre, que puedas
Bendecir a todos los que están presentes, a nuestro maestro también. Y te pedimos, Padre, también que puedas cuidar de nuestras familias, puedas ayudarnos siempre a tomar buenas decisiones y puedas acompañarnos en el resto del día en las cosas que vamos a hacer. Y todo eso, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Carla. Gracias, Pablo. Gracias, Carla. Gracias, chicos, por entrar. Y no olviden las próximas clases. Ya vamos a terminar el instituto y su refrigerio también. Tengo entendido que pueden recogerlo durante la semana. Entonces pueden pasar y recoger su refrigerio de la clase de hoy y de las próximas clases también. Entonces, gracias por entrar y espero que tengan una buena tarde y nos vemos el próximo sábado. Se cuidan mucho. Chao, chicos.